Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Zico, comunicador social, periodista, músico. Y hoy quiero hablarles de un tema que constantemente me están pidiendo mis seguidores del canal, mis clientes, colegas, amigos y personas interesadas en el mundo de la música y del canto. Y es que por lo regular hacen una pregunta muy frecuentemente y recurrentemente. Y es, ¿soy tenor? ¿Soy barítono? ¿Soy bajo? ¿Qué soy? Y es por eso que he decidido hacer este podcast. Este y otros que seguiré haciendo en el transcurso de este año, que espero que sea informativo, divertido y pues ante todo que se la pasen bien viéndolos. Así que vamos con el tema. Psicoproducciones, donde el audio cobra vida. Tips, trucos y buen humor. Crea, mejora y domina. Que si soy un tenor o que si soy un barítono es una pregunta frecuente entre muchas personas dedicadas a la música, pero por lo regular ninguno de ellos sabe qué significa esto. Por eso vamos a viajar al pasado, donde nacieron estas dos palabras. Nacieron en el siglo XII, XIII más o menos, cuando empezó la historia del canto, el canto obviamente sacro, en las polifonías que hacían en aquel tiempo para hacer la música religiosa. Eran solamente los hombres quienes tenían derecho a interpretar estas obras y a cantar públicamente, lo cual limitaba el espectro vocal y necesitaban voces con una gran amplitud para poder cubrir las necesidades de las obras que escribían en aquel tiempo. ¿De dónde sale la palabra tenor? Bueno, la palabra tenor nace les cuento que me tocó hacer una investigación exhaustiva para poder darles esta información de manera pertinente y asertiva. Y es que la palabra tenor nace del griego tenere, que quiere decir sostener. O sea que en aquel tiempo tenor no significaba agudo como actualmente. Y era que en aquel tiempo, cuando hacían esta música medieval, el canto gregoriano y la polifonía temprana, el tenor no era el que cantaba agudo, era la voz que sostenía y era la voz que llevaba la melodía de la pieza que estaban interpretando. Él mantenía la base del canto, tenía la estructura musical y las otras voces eran las que llenaban. Entonces mira cómo cambió, ¿no? Tenere era la voz que tenía el peso, que tenía el liderazgo. Después nace la palabra barítono y esta también hacía parte de este compendio de voces que estaban incluidas dentro de estas obras del canto gregoriano y de la polifonía temprana. Y en su caso, el barítono era la voz pesada, la que tenía la estructura, la fuerza, la que llenaba. Entonces ahí que nacieron esas dos. Luego, bueno, encontramos los bajos, que son las voces profundas. Y esto, como tal, se los cuento para que sepan de dónde vienen las palabras. Pero ahora sí, ¿qué tiene que ver eso con nosotros los cantantes? Ahí voy. Bueno, ¿y por qué nos atañe o nos importa esto? Es básicamente porque para nosotros conocer en qué espectro vamos a cantar debemos conocer nuestra capacidad vocal, nuestro registro, nuestra amplitud. ¿Y qué es eso? Bueno, lo voy a hablar de una manera más fácil para que las personas que no saben de música ni de canto lo entiendan. Vamos a hablar de que, un ejemplo, alguien viene a buscarme y me dice, mi hermana, lo vino a buscar un tipo. Sí, ¿cómo era? Entonces ella tiene una manera fácil de decirlo. ¿Era bajito? ¿Era alto? ¿O era una estatura promedio? Ya con eso yo puedo calcular de pronto quién me vino a buscar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la música? Es algo similar. Cuando una persona está llamando por teléfono a otro y me dicen, te hicieron una llamada y no estabas. Mi pregunta es, ya no es su descripción física, sino la descripción de su voz. ¿Cómo era la voz? Y basándome en el color de la voz o la estructura o lo que me diga, quizás yo pueda tener una idea de quién me llamó. Si me dicen, que llamó un tipo con una voz muy gruesa, muy profunda, digo, bueno, ese fue Mauricio. Pero si me dice,
No, te habla un señor con una voz así como clarita o rara. Bueno, puede haber sido Freddy. Pero si me dice, te llamo un tipo con una voz así delgadita, delgadita. Bueno, ya es más fácil, ¿no? Ese es el punto que quiero llegar. Los registros vocales de los hombres son como la descripción de las estaturas. A las voces bajas se les llaman bajos y tienen unos rangos, unas estructuras cada uno para poderlos definir. No se les ha dado los nombres que se les han dado porque sí, por conveniencia o porque quieren. No, es porque cumplen unas características dentro del círculo cromático musical. Unas capacidades, unas extensiones. Por ejemplo, el bajo tiene la particularidad que va desde el Mi 2 hasta el Mi 4. Esa es su extensión. El barítono va del Sol 2 al Sol 4 y esa es su extensión. El tenor va del Do 3 al Do 5, que es llamado también el Do de pecho, y esa es su extensión. Obviamente existen personas que tienen la capacidad de hacer un registro demasiado amplio y pueden hacer desde el Do de pecho hasta de pronto un Mi 3, digámoslo, o como lo que ha hecho Dimas, que creo que tiene 5 octavas, puede hacer él, ¿no? Pero esos son casos ya excepcionales. Pero aquí viene lo bueno, cuando alguien me llama y me dice, Zico, ¿yo soy tenor o soy barítono? A veces me toca decirle, qué pena, pero no eres ninguno de los dos. ¿Y por qué? Bueno, sencillo. Supongamos que es tu primer día en el ejército, o que llevas un mes en el ejército y vienes y me dices, oye, ¿yo qué soy? ¿Capitán, cabo, teniente, coronel? No, no eres nada de eso. No tienes rango porque apenas empiezas. Y para adquirir el rango se necesita academia, formación y tiempo. Eso es lo que siempre le he dicho a todos los que me preguntan. Tú no puedes tener ninguna de las tesituras anteriores porque no tienes formación académica y musical. Bueno, resulta que he seguido investigando y no es tan así. Resulta y sucede que como no hay manera de medir las voces de aquellos que no se dedican al canto, ni tienen una formación o una estructura, pues se utiliza la misma tabla. Se miden con la misma tabla que se miden a los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente un tenor o un barítono o un bajo aquel que estudió. Tener el registro de barítono, de tenor, ostentar ese título no es tener un título diplomático, no es tener un nombramiento ni una carrera técnica. Lo es para los cantantes líricos, pero no para la gente del común ni para los cantantes populares. ¿Qué fue entonces lo que hicieron? Como no existía manera alguna de comparar los registros vocales de las personas del común, pues decidieron llamarlas de la misma manera como llaman a los profesionales. ¿Qué quiere decir? Que si alguien habla con una voz muy fuerte, muy profunda, pues decimos que tiene una voz grave. Si habla con una voz normal, mediana, decimos que es un barítono. Pero si tiene una voz muy aguda, que habla como Cristian Castro, u otros por ahí, pues decimos que es un tenor. Pero, y aquí es donde viene lo bueno, hay gente que dice, es que yo soy tenor lírico. No. Un tenor lírico es aquel el que se formó en una escuela de manera profesional y académica para poder cantar ópera, zarzuelas u otras obras. De hecho, los tenores son grandes actores, ya que la ópera es eso, una presentación, una obra musical que se presenta en una tarima en vivo. Y óigase bien, los tenores, los barítonos y ellos no usan micrófonos durante la ópera, cantan a pulmón. Por eso sus voces tienen que ser tan potentes, tan fuertes, y los lugares donde se presenta tienen que ser lugares con una acústica muy especial. Con el paso de los años esto ha ido cambiando
y ahora los tenores utilizan micrófonos para presentar sus obras. Ahora bien, cuando alguien me dice, es que yo soy tenor, no, vamos a aclarar algo. Una cosa es ser tenor lírico, otra cosa es ser un tenor popular y otra cosa es tener el registro de un tenor. ¿Cómo así? El tenor lírico, como les decía, fue aquel que estudió técnica vocal en un conservatorio o en una universidad. Esta carrera dura entre 4 y 5 años, que es la formación habitual que tiene un tenor. Pero para poder llegar a tener el nivel de profesionalismo que exige la carrera, pueden haber estudiado muchos años más. Estamos hablando de 10 y 12 años, que es más o menos lo que requiere un tenor para perfeccionar su técnica y para hacer la impostación perfecta y absoluta de la voz. Estaríamos sumando unos 17 años. Con razón alguien me dijo, no, yo mejor canto reggaetón. Pero bueno, entre gustos no hay disgustos. ¿Soy o no soy tenor? Simple. Si no conoces la escala cromática, y obviamente si estás preguntando eso es porque no la conoces. Obviamente no eres un tenor porque no tienes una formación vocal. Ahora, es que yo tengo un amigo que canta espectacular, no toca ningún instrumento, no conoce la escala y... No te compares con los genios. Mozart a los 14 años memorizó el Miserere solamente escuchándola 2 o 3 veces, algo impresionante. Después, si quieren, me dejan en la caja de comentarios y les cuento esta historia. Algunos dicen que es un mito, pero es muy interesante. No te compares con una persona No te compares con una persona que nació con unas facultades extraordinarias para la música, con un genio, porque vas a perder el tiempo. Algo que sí tienes que tener en cuenta. Si tú te preguntas si eres un tenor o un barítono o un bajo, posiblemente no seas ninguno de ellos, ya que cuando conoces la escala cromática también conoces la extensión de tu voz y sabes de qué punto a qué punto puedes llegar. Otra cosa, hay personas que me dicen, no, es que yo hago el do de pecho y lo he hecho varias veces. Tener la extensión no es tener la tesitura. Te doy un ejemplo. Yo puedo brincar y tocar el techo, pero sin brincar no lo logro. ¿Qué quiere decir? ¿Pertenezco más al piso o al techo? El tenor debe tener la capacidad de sostener la nota, de sentirse cómodo, de no sentir cansancio, de no agotarse y de conservar el mismo color después de ir arriba y regresar abajo. Esa es una característica de saber que estás en la tonalidad adecuada, que estás en tu tono, que estás en tu piso donde perteneces. Si te cuesta mucho hacer esa nota, que a veces puedes lograr, simplemente son condiciones, ¿no? ¿Quiénes son tenores? Esa es una buena pregunta. El ser tenor es una cuestión biológica, innata, hereditaria, que se nace o no se nace con esa cualidad, porque la extensión de tu voz, cuando las cuerdas son más delgadas y más cortas, el sonido se hace más agudo, pero cuando son más largas y más gruesas, el sonido se hace más fuerte. Entonces es una cuestión innata, biológica y quizás hereditaria. No obstante, hay técnicas de respiración, vocalización y ejercicios que hacen que esta extensión se prolongue un poco. Pero hay un límite. Siempre veo personas dando videos de cómo cantar como Luis Miguel, cómo cantar como Cristian Castro. Pero yo creo que Joe Dassin, ni haciendo ninguna de esas técnicas, podría haber cantado como Cristian Castro, ni viceversa, porque Cristian Castro tampoco puede cantar como un bajo. Dentro de la definición de los barítonos hay varios tipos de barítonos: el heroico, el espinto, el ligero, el dramático. Podríamos hablar en el próximo podcast de este tema. Si lo quieren, me escriben en los comentarios. Si quieren que en el próximo tema hablemos de los registros femeninos, hablamos de ello. Y si quieren que en el próximo podcast les hable de las voces graves y por qué han ido desapareciendo, porque ahorita todos cantan Vuélveme a querer. o cantan Lo que nos
y ya no cantan. Vuelvo a ti. Podríamos hablar de eso también. No lo olviden, soy Zico y esto es un poquito del podcast Soy un tenor. Chao.